El proyecto Radar contra la Pobreza Energética busca articular una red que implique a los diferentes colectivos que conforman el tejido asociativo de un mismo territorio en la lucha contra la pobreza energética. La red se compone de puntos físicos de atención en los que las vecinas y vecinos pueden resolver sus dudas a través de un asesoramiento técnico personalizado que les permite hacer un uso más consciente de la energía, optimizar sus facturas y tramitar posibles ayudas como el bono social. Estos puntos se instalan en las sedes de las entidades socias que conforman la red para aprovechar la confianza mutua entre el vecindario y estas organizaciones locales. El proyecto Radar dota a los miembros de la red de herramientas efectivas que les permitan detectar y actuar ante situaciones de pobreza energética. Formamos al personal técnico y les acompañamos durante la fase inicial, hasta la consolidación del punto de asesoramiento. El objetivo final es tejer una red autosuficiente y replicable, que comparta una metodología común. De esta manera, buscamos fomentar la conciencia colectiva sobre el uso de los recursos energéticos, para generar barrios más sostenibles, eficientes y sensibilizados, capaces de dialogar con la administración pública para poner en marcha programas que combatan la pobreza energética y apuesten por un modelo energético alternativo. Socaire somos una entidad de la economía social y solidaria especializada en el asesoramiento energético y la lucha contra la pobreza energética. En 2019 abrimos 3 puntos de información en los barrios madrileños de Moratalaz y Vallecas, a los que han acudido más de 200 vecinas y en los cuales hemos obtenido importantes impactos, como la reducción de un 21% de media en el coste de las facturas de gas y electricidad y de un 15% en los consumos de energía. Hemos comprobado que existe un condicionante fundamental para garantizar la participación en este tipo de proyectos: la proximidad entre el punto de asesoramiento y los hogares vulnerables. Para acercar estas herramientas a quienes más puedan necesitarlas, ponemos en marcha el proyecto Radar Vallecas, barrio donde los datos de vulnerabilidad son más acusados y para ello necesitamos ayuda. Comenzaremos con 10 entidades. Formaremos a su personal mediante talleres de alfabetización energética y abriremos en sus sedes puntos de información a lo largo de 2021. Como ya dijo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.